Un Vietnam amazónico, la sombra que amenaza a Venezuela. La alarma resuena con fuerza en América Latina y en Washington. Una pregunta peligrosa comienza a tomar forma en los pasillos del poder. ¿Qué pasaría si Estados Unidos invade Venezuela? Lo que para algunos parece una fantasía conspirativa, para otros es una advertencia cargada de ecos históricos. Analistas, militares y políticos repiten una frase inquietante. Los marines podrían quedar atrapados en un Vietnam amazónico. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿O solo un recurso propagandístico de Caracas para disuadir cualquier intento de intervención? El fantasma del pasado. Vietnam, la guerra que nunca terminó. Para entender el miedo debemos regresar medio siglo atrás, a la jungla sofocante del sudeste asiático. Allí, el ejército más poderoso del planeta se estrelló contra un enemigo invisible, astuto e implacable. La guerra de Vietnam no fue simplemente un enfrentamiento militar. Fue una guerra psicológica, política y cultural. Una prueba brutal de resistencia en la que Estados Unidos desplegó más de 500.000 de soldados, aviones B-52 cargados de bombas, helicópteros Huey, napalm y armas químicas como el agente naranja. Sin embargo, toda esa maquinaria bélica se volvió insuficiente. La jungla devoraba tanques, los monzones inundaban los campos y los guerrilleros Vietcongs emergían de túneles interminables para atacar y desaparecer como fantasmas. La ofensiva del Tet en 1968 marcó un punto de quiebre. Aunque militarmente fue un desastre para los comunistas, políticamente destrozó la moral estadounidense. Demostraba que el enemigo podía golpear en cualquier lugar y en cualquier momento. El resultado fue devastador. Más de 58.000 soldados norteamericanos muertos, 1 millón de vietnamitas caídos y una sociedad estadounidense desgarrada y humillada. La superpotencia había probado la amarga derrota y ahora, en pleno siglo XXI, ese fantasma resurge, en Venezuela. El escudo bolivariano, milicias, selva y resistencia a Nicolás Maduro, heredero del chavismo, no se cansa de repetirlo. Si nos invaden, será un Vietnam multiplicado por 10. Su amenaza se apoya en un proyecto militar iniciado en tiempos de Hugo Chávez. La Milicia Nacional Bolivariana, una fuerza irregular creada para complementar a las Fuerzas Armadas. Oficialmente, estaría compuesta por más de 4 millones de ciudadanos armados, listos para defender la revolución bolivariana en cada rincón del país. Pero detrás de esos números colosales se esconde una realidad ambigua. Muchos de los enlistados son ancianos, amas de casa, trabajadores mal entrenados y voluntarios con escasa preparación militar. Sin embargo, su ventaja no reside en la disciplina ni en el equipamiento, sino en el terreno. Venezuela es un país de contrastes. Brutales, selvas amazónicas densas, donde la vegetación se convierte en un muro impenetrable. Llanuras inundables que dificultan el movimiento de tropas pesadas. Montañas estratégicas ideales para esconder guerrilleros y ciudades como Caracas, donde una insurgencia urbana podría sembrar el caos con emboscadas, francotiradores y atentados. El escenario es perfecto para una guerra de desgaste. La hipótesis de invasión, supongamos que Estados Unidos decide finalmente cruzar la línea roja. El golpe inicial en cuestión de horas. Drones, cazabombarderos F-35 y bombarderos estratégicos podrían destruir las defensas aéreas venezolanas, inutilizar pistas de aterrizaje y neutralizar las comunicaciones del ejército regular. Los blindados y aviones obsoletos de Caracas serían aplastados en semanas. La ocupación rápida de los marines y fuerzas especiales avanzarían desde Colombia o desde el Caribe, ocupando puntos estratégicos, instalaciones petroleras, puertos, aeropuertos y centros urbanos clave. La caída del régimen podría ser cuestión de días o semanas. El verdadero problema, la resistencia, es aquí donde comienza el dilema. Una vez derrotado el ejército formal, la guerra no terminaría, sino que recién empezaría. Milicianos dispersos, colectivos armados y grupos paramilitares podrían refugiarse en la selva o infiltrarse en barrios marginales para iniciar una insurgencia de larga duración. Atentados contra oleoductos, emboscadas contra convoyes militares, francotiradores ocultos en las ciudades, secuestros y terrorismo urbano se convertirían en parte de la rutina. Lo que parecía una victoria fulminante podría transformarse en un pantano militar. Las diferencias clave con Vietnam, pero aquí surge la pregunta central. ¿Sería realmente un Vietnam amazónico? Apoyo externo. Vietnam del Norte sobrevivió gracias a la URSS y a China, que enviaban armas, dinero y asesores sin descanso. Venezuela, en cambio, está aislada. Ni Rusia ni China parecen dispuestas a arriesgar un choque frontal con estados unidos para sostener a Maduro. Unidad ideológica.
Los vietnamitas luchaban con un fervor nacionalista y comunista casi religioso. En Venezuela, la sociedad está fracturada, golpeada por la pobreza, la inflación y la emigración masiva. La oposición interna podría incluso aplaudir la caída del chavismo. Durabilidad logística. Los túneles de Cuchi eran fortalezas subterráneas imposibles de erradicar. La guerrilla venezolana, en cambio, carece de una red comparable y dependería más de tácticas improvisadas, similares a las FARC en Colombia. En otras palabras, sí habría resistencia, pero difícilmente alcanzaría la magnitud y la ferocidad del Vietnam histórico. Consecuencias regionales. Un incendio continental. Invasión a Venezuela no quedaría confinada a sus fronteras. El eco sería inmediato en toda América Latina. Colombia se convertiría en base de operaciones, pero también en blanco de ataques de represalia. Brasil, con su extensa frontera selvática, se vería obligado a reforzar la seguridad. Cuba, aliada histórica del chavismo, podría convertirse en un punto de tensión renovada con Washington. México y Argentina levantarían la voz en foros internacionales denunciando la intervención. El nacionalismo antiestadounidense podría encenderse de nuevo, alimentando movimientos de protesta en la región. Aunque muchos latinoamericanos critican a Maduro, pocos aceptarían ver a marines marchando por Caracas sin que ello despierte viejos resentimientos. El costo oculto, las guerras modernas ya no se miden solo en bajas, sino en dólares. Una operación prolongada en Venezuela significaría miles de millones en despliegue militar y logística, pérdidas millonarias por sabotajes a instalaciones petroleras, una presión política inmensa en Washington, donde la memoria de Irak y Afganistán aún supura. El riesgo para Estados Unidos no es perder militarmente, eso es casi imposible, sino quedar atrapado en un conflicto interminable que erosione su economía y su prestigio internacional. El factor psicológico, el verdadero campo de batalla, no sería solo la selva ni las calles de Caracas, sino la mente de los ciudadanos. Maduro y sus voceros explotarían cada baja estadounidense, cada explosión, cada emboscada, para proclamar que Venezuela resiste al imperio. Las imágenes de ataúdes regresando a Estados Unidos, transmitidas por redes sociales en tiempo real, podrían despertar la misma pregunta que en los años 70. ¿Vale la pena? Conclusión: ¿Vietnam amazónico o espejismo? La amenaza de un Vietnam amazónico en Venezuela funciona más como un arma propagandística que como una realidad inevitable. Sí, la geografía favorece a la guerrilla. Sí, podrían existir años de sabotajes y ataques esporádicos. Pero sin unidad ideológica, sin un flujo constante de armas y sin el respaldo de una superpotencia, la resistencia difícilmente alcanzaría el nivel del Vietnam histórico. Lo más probable es un escenario híbrido, una invasión rápida y exitosa en lo militar, seguida por años de insurgencia sangrienta y costosa, más cercana a Irak o Afganistán que a la jungla del sudeste asiático. Pero como en toda guerra, lo impredecible siempre acecha. Un error de cálculo, una chispa encendida en el lugar equivocado y el espejismo podría convertirse en realidad. La pregunta queda suspendida en el aire, inquietante, perturbadora, sin respuesta clara. ¿Será Venezuela el próximo Vietnam? ¿O un simple fantasma amazónico invocado para sembrar miedo?